lograr pasos iniciales, dándole una educación de calidad basada En primer lugar, quiero yo felicitar de verdad a los organizadores y al señor viceministro pionero de esta. Y a mí me satisface de tal manera la gente cuando tiene espíritu de servicio. Y eso es un gran servicio que hace social. ¿De qué se trata este concurso? Sí, mira, este concurso se ha hecho en Lima, es un concurso público donde han participado todas las organizaciones de afectados de 13 regiones del Perú, del cual hemos tenido 5 ganadores. Los ganadores aquí en Ancash ha sido la OAT Esperanza para el Futuro, que lo preside el señor José Carlos, la OAT Progreso y Salud, que lo preside la señora Vicenta. Muy aparte de Chimbote, tenemos un ganador en Trujillo, que es el señor Segundo Chamorro, y en Arequipa, que es la señora Tomasa Velasco. Ahorita estamos haciendo la entrega de los equipos a estas 2 OAS. Es un kit de equipo de cómputo, muebles y escritorio, y aparte suministros para que puedan ellos solventar un plan de trabajo que han presentado ahí en Lima. Este plan de trabajo es para poder formar iniciativas en poder decirle alto a la tuberculosis aquí en Chimbote. ¿En qué consiste estas actividades? ¿Qué formas son? ¿El concurso cómo se desarrolla? Este concurso ha sido que ellos tienen que presentar un plan de trabajo con la finalidad de poder decirle alto a la tuberculosis aquí en Chimbote, ya que tiene una alta tasa de incidencia. Ellos han sido parte de ese concurso y a nivel nacional se ha desarrollado esto. Este concurso se desarrolló a nivel nacional. ¿En qué consistía ¿se puede repetir en qué consistía el concurso? Claro, el concurso, te vuelvo a mencionar, en sí era que tenían que presentar todas las OAS un plan de trabajo. Este plan de trabajo recoge mucho lo que es el Plan Estratégico Multisectorial de Tuberculosis. Este es un plan que se ha elaborado en el 2002 y se está ejecutando del 2010 al 2019. Entonces ellos tenían que presentar actividades que recojan este plan, de lo cual han sido muy favorecidos y han podido ser los ganadores de este concurso. ¿Cuál es el premio al ganador de este concurso? Okay, los premios han sido un kit de cómputo, muebles y escritorio y suministros, y muy aparte de los equipos que han podido observar, ellos reciben al mes un bono de 300 soles con la finalidad que puedan ser sostenibles y puedan gestionar suministros, puedan hacer los pagos de algunas actividades que tengan dentro de su plan. y valores que permiten al niño a desarrollarse con seguridad, independencia, liderazgo, formando